Paternidad Hoy. En este canal, titulado La Paternidad Hoy, les quiero contar algunas situaciones que he vivido como papá y compartir esas experiencias contigo. La paternidad ha cambiado. Ahora hablamos de nuevas masculinidades y nuevos papás. No existe un tutorial para ser papá y por mucho que leamos libros, artículos y algún texto, no se ajusta a la realidad. De hecho, así tengas más de un niño o una niña bajo tu cuidado, todo es diferente con respecto a la crianza que cada uno de ellos demanda. Espero que este diario personal traiga no solo mi voz, sino las voces de los papás en esta era del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y me encuentro en Bogotá, Colombia. Quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo y gracias por unirse a este programa sobre el diario de papás en el siglo XXI. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres. Cada semana estaré compartiendo experiencias de ser papá. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los miedos de papá. Y acá voy a remitirme a la definición que trae la Real Academia de la Lengua Española, que define el miedo como una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. En mi caso, como padre, pienso que es más ese daño imaginario el que uno tiene, porque de alguna manera uno está pensando en qué le podría pasar a mi hijo si se mueve hacia un lado, si va a un paseo, si va del colegio, si está corriendo. Parece que con la paternidad viniera unida el miedo, como una simbiosis entre miedo y paternidad. No sé cuál podría ser la razón exactamente, ¿no? Tal vez desde la psicología tiene que ver por esa inseguridad que uno tiene, por la fragilidad con la que mi hijo pues viene. Si tienes una hija, pues también pensarías en tu niña. Pero lo que sí entiendo es de que todo papá comprometido siente un miedo latente, lo siente. De eso estoy casi que seguro, porque con todos los papás que yo hablo, de alguna manera lo expresan, aunque no, algunos un poco más orgullosos dicen que no, que eso es normal, pero que igual tu hijo o tu hija tiene que desenvolverse por sí solos. Es claro, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero que no lo quiera expresar no quiere decir que no sienta ese miedo, porque esa es una de las emociones que de pronto callamos, ¿no? No queremos decirlas en alta voz. Entonces, desde el momento en que supe que yo sería papá, comencé a sentirme vulnerable, ¿no? Uno de pronto comencé a sentir ese cosquilleo extraño que me mantenía en una especie de ansiedad y pensaba en muchas situaciones, ¿no? Al momento de nacer mi hijo, entonces yo ya cambiaron esos miedos. Antes de nacer yo pensaba en ojalá nazca bien, será niño, será niña, qué nombre tendrá, a quién se parecerá, y aunque son simples preguntas, todo me llenaba pues de inseguridad. Las personas felicitando por doquier, preguntando de todo, ya tienen esto, aquello y lo otro, y al momento de nacer pues viene el trasnocho inigualable y más miedos todavía, pensando en el síndrome de la cuna, que si come lo suficiente, que si duerme bien, que si vomitó, que si los gases salieron, que si le duele la barriga, ir al pediatra. Entonces todo ese tipo de situaciones comienzan a uno a llenarlo de algún miedo allí, ¿no? Es que si vamos al pediatra porque tenía una tos allí que no sabemos de dónde provino, entonces que ojalá no sea nada grave, que ojalá siempre tiene uno ahí ese afán de querer como ocultar ese miedo que uno tiene, ¿no? Y toda tu vida se convierte en una situación de atención completa a tu bebé, ¿sí? En mi caso, pues, a mi hijo, ¿no? Y el primer mes es una adaptación violenta contra el estado emocional y físico de uno, ¿no? En mi caso, es un trasnocho sin comparación, y de alguna manera yo debía acostumbrarme a eso, ¿no? Entonces, a medida que mi hijo ha ido creciendo, pues entonces vienen otros miedos, ¿no?
cuando ya comienza a gatear, y al caminar, que si le dio una fiebre, que de repente le dio como una especie de resfriado, que si está creciendo lo que debería crecer, porque comienza mucha gente, pero está grande, pero está pequeño para la edad que tiene, porque claro, en eso también hay cierto grado de imprudencia, o por lo menos en el contexto en el que yo estoy, ¿no? Que si come bien, que si habla lo suficiente, que si ya empezó a hablar a la edad que tiene, hablo rápido o hablo un poquito lento, y ahí todo eso comienza a generar ciertas inquietudes en uno, ¿no? En mi caso como papá. Y son tantas las inquietudes que en momentos yo me abrumaba, ¿no? De pronto tú también te abrumas y ya no quieres preguntarte y mucho menos escuchar a otras personas invadirte con esas preguntas que ya te has hecho tú mismo, ¿no? Y la intranquilidad latente se mantiene todo el tiempo y nunca se desaparece. Es más, ya uno piensa en si va a salir o no va a salir por el riesgo. No, es que yo tengo, en mi caso, digo, no, yo tengo un hijo pequeño y yo no puedo arriesgar a esto. Si yo antes hacía varios deportes extremos, ahora los hago pero con mucho cuidado y pensando en que yo esté seguro, porque yo digo, me esperan en la casa, ¿no? Entonces, quizás por ese miedo latente es que se podría pensar que los papás somos estrictos y en ocasiones podemos ser muy autoritarios. Pero en realidad es el miedo que nos pone a protegernos de algún peligro, que al fin es la razón de los miedos, ¿no? De alguna manera buscamos la vía para estar más seguros y sanos, ¿no? Esto quería contarles en el programa de hoy. Un gusto tenerlos en este canal. Gracias por escucharme y no dejes de comentar este diario personal. Y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en el próximo capítulo, con gusto lo haré. Recuerda que les habla Rodolfo Noriega desde Bogotá, Colombia. Hasta un próximo capítulo.